Quizás vos estás escuchando o viendo este video en una época distinta de Navidad. Déjame decirte que hay un mensaje que es independiente de la época del año en que nos toque estar. Es el mensaje que Dios tiene para nosotros en la persona de Jesús. Miren, yo quiero leerles un versículo que seguro lo va a proyectar Juan Manuel, que está en Isaías capítulo 9, versículo 6, y dice así, Isaías 9:6, esta es la versión de la traducción en lenguaje actual, dice: nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, a ese niño se le ha dado el poder de gobernar, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Y lo vamos a basar en lo que dice aquí Isaías, pero quiero ponerte un poquito en contexto. Cuando Isaías escribe estas palabras, son más o menos en el año quizás 700, 720 antes de Cristo, ¿no? Isaías fue un profeta de Israel. Ahí está José, muy bien José. Ah, no era José, anda por allá José. Acá está José, bien. Isaías es un profeta que profetizó durante 5 reyes: Usías, Jotam, Acaz, Ezequías y Manasés, parte también, ¿no? O sea que le tocó ver un montón de cosas. Y su ministerio público empieza en realidad con la muerte de uno de los más importantes de estos reyes que acabo de nombrar, que es el rey Usías, ¿no? Que probablemente tenía un parentesco con Isaías. Isaías en ese momento era muy joven y él ve morir a este noble rey y eso impacta fuertemente su vida, ¿no? Así que cuando Isaías escribe estas palabras que Dios le da, tienen para él un sentido especial, porque él es el profeta al cual Dios le iba a dar un mensaje que no sería repetido por ningún otro profeta, ¿no? Y es este que acabamos de leer. Dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. 700 años antes del hecho cuya escena hoy vimos representada, Isaías recibe una palabra de que Dios iba a traer una bendición especial en forma de un niño. Siempre los niños son una bendición, ¿no? Los que somos padres sabemos lo que significa la venida de un niño al mundo. Lamentablemente, estamos viviendo en una era donde los nacimientos y los embarazos parecen ser más un problema que una solución. Donde todo Occidente está viviendo un retroceso en cuanto a su concepción del nacimiento, ¿no? Hace unos 30 o 40 años se hablaba de que la población mundial iba a experimentar una explosión demográfica, ¿no? Como que se esperaba que hacia mitad del año de este siglo, del siglo XXI, el mundo se llenaría tanto de gente que no habría alimentos y no habría un montón de recursos. Y esto motivó políticas públicas universales, sostenidas por poderes económicos muy fuertes, por gobiernos y por instituciones, entre ellas las legislaciones pro aborto, que tendieron y tienden a disminuir la tasa de natalidad. Pero la realidad es que la humanidad está perdiendo velocidad en cuanto a la tasa de nacimientos. Definitivamente en Europa la tasa de muerte es mayor que la tasa de nacimientos, ¿no? Esto está llevando a un envejecimiento de la población. ¿Por qué se creen que los países europeos están invitando tanto a la gente a ir a vivir, a adoptar? Por €1 te vas a vivir a un pueblo, porque se están quedando sin gente. Esta es la realidad.
Y la población musulmana que no tiene esta concepción, naturalmente va llenando, por lo que ellos llaman la yihad blanda, están invadiendo Europa con este pensamiento. Así que Europa para el 2050 va a ser esencialmente musulmana. Y esta realidad nos lleva a nosotros a revalorizar el sentido que tiene un nacimiento. Pero cuando Isaías escribe estas palabras, fíjense que dice, nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Y ese nos es muy importante. ¿Por qué? Porque es nuestro. No es un niño más que iba a nacer. No era el niño de María y de José, es nuestro niño. Se nos ha concedido un hijo. Nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Y esta visión de que el nacimiento de Jesús no es de una familia, no es de María, no es de José, ni siquiera es del pueblo judío, que es universal, es el primer concepto que transmite la Navidad. Dios hizo que naciera un niño. Pero acá dice más, dice, se nos ha concedido un hijo. ¿Qué hijo se nos ha concedido? ¿El nuestro? No. Este hijo que Dios nos ha concedido es su hijo. El hijo que ha sido concedido es su hijo. Es decir, no solo ha nacido un niño, sino que se nos ha concedido a ese Hijo de Dios que nace como niño. Isaías está anticipando esto, quiero que seamos conscientes, 700 años antes del nacimiento de Cristo. Ahora, cuando los padres nos toca pensar en un hijo, pensamos los nombres, ¿no? A todos nos ha pasado. Uno se imagina, bueno, si es nena, si es nene, y ahí empiezan los abuelos, mirá, no es presión, ¿viste? Pero qué lindo que sería que se llamara como el abuelo Esteban, ¿no? Y todo empieza, el nene tiene que tener 43 nombres porque en algún momento Esteban tiene que aparecer ahí, ¿no? Y todos pensamos en los nombres, ¿no? Y queremos que estén representados la familia en el nombre. Y queremos que tenga un sentido el nombre. Y hasta nos preocupamos que ese nombre no solo suene bien, no solo coincida con el apellido, que sea más o menos armónico con que, bueno, si es un apellido de tal origen, no le vamos a poner un nombre de otro origen, porque no va a pegar. O a lo mejor decimos, no, a mí me interesa este nombre porque tiene una traducción especial. Y entonces le ponen unos nombres extrañísimos, pero que tienen un sentido maravilloso. El nombre es muy personal. Es más, en Israel era común que un hijo tuviera varios nombres. No en su libreta, digamos, no en su documento, que no existía, pero no formalmente ese nombre, sino que había un nombre que manejaban todos. Después había otro nombre que manejaba la familia y los conocidos. Pero había también un nombre de la intimidad. Ese nombre solo era pronunciado por aquellos íntimos que tenían derecho a pronunciar ese nombre. Por eso cuando un demonio se le presenta a Jesús y lo llama con su nombre íntimo, Jesús le prohíbe llamarlo. No me podés llamar así, porque no había derecho a llamar por el nombre de la intimidad. Por eso cuando Dios profetiza por medio de Isaías los nombres que iba a tener Jesús, elige 4 características que yo quiero que vos las tomes para vos en esta nueva Navidad. Porque ese niño que nació acá, que magistralmente interpretó Victoria, ese niño que nació acá es nuestro niño. Y ese hijo que nació en Belén es el hijo que Dios nos concedió. Nos lo dio a nosotros. Mire, los que somos padres, uno es reticente a dar un hijo, ¿no? O sea, no se lo entrega a cualquiera. Imagínense que alguien venga a tocar timbre, vengo a buscar a tu hijo. Ningún padre con 2 dedos de frente se lo va a dar al que toque timbre a buscar al nene. Es más, tenemos, y más con los tiempos que corren,
muchísimas precauciones los padres en manos de quienes dejamos a nuestros hijos, en casa de quién dejamos a nuestros hijos, en compañía de quiénes, quiénes son las personas que van a cuidar a nuestros hijos. Sin embargo, Dios nos entregó su Hijo. Y ese Hijo, según Isaías, tiene 4 características. Fíjate lo primero que dice: y se le darán estos nombres. Jesús iba a tener muchos nombres personales. De hecho, Jesús es su nombre propio. Pero también tiene otros nombres. Pero estos nombres son los nombres que definen sus características. Y Dios, que tuvo toda la eternidad para pensar, que no necesitó pensarlo, pero permítame el antropomorfismo de decir que Dios lo pensó, que tuvo toda la eternidad, le dice a Isaías: mira, yo quiero que vos pongas estos nombres. Y el primero de ellos es admirable consejero. Y es raro que alguien le diga a un niño admirable consejero. Pero ese Jesús, ese niño que nacía en Belén, sería el más admirable de los consejeros. Porque cuando uno piensa en la palabra consejero, que es un sustantivo, dice, bueno, ¿qué adjetivo le pongo a este sustantivo? Y consejero puede ser sabio, consejero maduro, consejero experimentado, consejero idóneo, pero admirable es una palabra rara y la mayoría de las traducciones de la Biblia usa el adjetivo admirable a cada consejero. ¿Por qué? Porque Jesús es un consejero admirable, un consejero a quien podemos admirar. Hoy tenemos una enorme cantidad de consejeros. Hay una enorme cantidad de gente que sigue los consejos de Instagram. Mira, a mí se me ocurrió, justo me apareció en Instagram un profe de educación física que explicaba cómo bajar la panza. A ver, qué interesante, porque yo no tengo nada de panza, pero a uno puede llegar a interesarle eventualmente cómo bajar la panza. Bueno, me puse a averiguar, a mirar, a ver qué proponía, qué sé yo, y seguí con otra cosa. Bueno, automáticamente en los días subsiguientes aparecieron una enorme cantidad de consejeros no necesariamente admirables, dándome todos los métodos posibles para bajar 20 kilos antes de Navidad. Voy a decir, bueno, realmente, pero hay de todo, ¿eh? Y circula de todo y para todo. Y lo más interesante es que hay gente preparada para escuchar cualquier consejo, venga de donde venga. Vivimos en una época donde hay una carencia absoluta de consejo admirable. Hay una enorme cantidad de consejo chatarra, de consejo basura, de consejo que no sirve, de consejo que se da con mala intención, de consejo que se da por ignorancia, de consejo que se da con inoperancia. Hay una enorme cantidad de consejería, de charlatanería barata, pretendiendo aconsejar. Los que somos más viejos venimos de una época donde en el anciano, en el experimentado, estaba el consejo. La humanidad vivió miles de años, sobrevivió y creció miles de años sin libros y sin escritura para la inmensa mayoría del pueblo. ¿Gracias a qué? A consejeros admirables, que a la luz de los fuegos le contaban a las generaciones siguientes, los que peinaban canas ya, cómo ellos habían hecho para vivir su vida. Hoy, lamentablemente, hemos perdido esa cadena y se levantan consejeros sin experiencia. Acá está la llave. ¿Viste vos? Hasta uno se da cuenta a la distancia de lo que necesita, ¿viste? Ya es casi una... No es un don profético, pero es un olfato profético, digamos. Uno se da a la distancia cuenta de lo que necesita. La consejería barata que nos invade está llevando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, a nuestros matrimonios, a nuestras familias, al barranco. Necesitamos un consejero admirable. ¿Quién es tu consejero? Ahora que empieza el año, ¿quién te asesora? ¿Quién va a ayudarte a decidir
si tenés o no que seguir en ese trabajo. Tu matrimonio que está pasando por problemas, ¿quién te asesora? ¿Quién te aconseja? Tu hijo que tiene dificultades en la escuela, ¿quién te está guiando? ¿Quién es tu consejero? Qué bueno que vos puedas pensar que hay consejo en Jesús. Y es triste ver cómo vivimos en una generación que busca consejo en los que son sus pares. Hay historia en la Biblia de esto, ¿no? Hay historia en la Biblia. Un hijo de David buscó consejo entre un nieto de David, en realidad, entre los que se habían criado con él, y desechó el consejo sabio. Conclusión, dividió el reino, porque no supo escuchar el consejo. Yo te hago esta pregunta: ¿quién te va a aconsejar en el año 2025? Qué bueno sería que vos pienses que hay un consejo admirable y que Jesús vino para ser nuestro admirable consejero. Pero también Dios fuerte. Y este es un alegato potentísimo contra los que niegan la deidad de Cristo. Porque ¿cómo a un niño recién nacido se lo va a llamar Dios? Entonces, ¿dónde están los que niegan la deidad de Cristo? Cristo es Dios. Quiere decir que el que está naciendo en Belén es la expresión más mínima y débil de un Dios poderoso, un Dios fuerte. Miren, hay pocas cosas más frágiles que un recién nacido. Para matar a un recién nacido, lo único que hay que hacer es dejarlo solo. No se necesita hacer ninguna acción, simplemente hay que dejarlo solito. Va a morir de sed, va a morir, es de lo que va a morir en menos de 48 horas. ¿Hay algo más frágil que eso? Sin embargo, extraordinariamente la profecía dice que ese bebé, que era tan frágil como Vicky, era el Dios fuerte. Y qué extraordinario pensar que ese Dios invencible, ese Dios fuerte, se hizo un bebé indefenso. $750 años después de Isaías, el apóstol Pablo escribiría: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en humanidad. El Dios al cual los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, como dijo Salomón, se pudo meter en un estuche de 3 kilos que nació por parto natural de su madre María en un establo. Ninguna otra religión se animó a pensar a tanto. Pero nuestra fe vive y sostiene que el niño de Belén era Dios. Y eso es lo que creemos. Y qué bueno que en esta Navidad vos pienses que no estamos recordando solamente al niñito del pesebre. Porque cuando miramos al niño del pesebre vemos, según Isaías, al Dios fuerte. Al Dios fuerte. Y esto nos enseña también a nosotros que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque la imagen que Apocalipsis muestra por excelencia del Cristo vencedor es un corderito como inmolado. Esa es la imagen del triunfo. Esa es la imagen del triunfo. Porque nuestra victoria no está en nuestra fuerza, sino nuestra victoria está en hacernos como niños para ver el reino de Dios. Porque esto dijo Jesús. Dios fuerte. Pero este niño no solo estaría destinado a ser ese consejero admirable, no solo era ese Dios fuerte, sino que es el Padre eterno. El otro día escuchábamos un testimonio
tremendo durante el bautismo, donde una de las personas que se bautizaba dijo que cuando comprendió que había un Dios que era Padre, pudo también soltar el dolor por las limitaciones de su Padre. Porque entendió que el Padre que uno tiene, por mejor que sea, no es un Padre eterno. Ese Padre en algún momento se va. Para algunos se fue antes de nacer. Para otros se fue al mes de nacer. Como nos pasó hace poco en la familia. Indirectamente, un padre le dice a la esposa: mira, yo no te quiero más, con la bebé de un mes. Y se fue. Los padres no son eternos. Solo hay un Padre eterno. Y ese niño, ese hijo que nacía, es padre. Porque como conoció al Padre, Él también puede mostrarnos al Padre. La noche antes de morir, uno de sus discípulos más íntimos le dijo: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos alcanza. ¿Y sabés qué le contestó Jesús? Felipe, hace tanto que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Padre eterno. Porque yo y el Padre, dijo Jesús, uno somos. Uno somos. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Y tal vez esta Navidad te encuentra en una situación complicada. Las Navidades son complicadas, porque hay que saludar a veces a padres que no queremos ver. Y queremos encontrarnos con esa parte de la familia que por ahí no queremos en realidad encontrarnos. Y se generan situaciones conflictivas porque se fuerzan lazos y vínculos que en realidad están rotos hace tiempo. ¿Sabés qué? Cuando vos conocés a Jesús como Padre, como escuchamos el domingo pasado, aprendemos a cubrir con perdón los vínculos enfermizos que quizás nos trajeron hasta acá. Y quiero decirte sin temor a equivocarme, que solo conociendo al Padre Eterno vas a poder sanar tus vínculos familiares enfermos. Solo conociendo al Padre Eterno. Porque son infinidades los casos de personas que han logrado sanar aún abusos cometidos por sus progenitores. Y esto solo lo puede hacer el conocimiento íntimo con el Padre Eterno. Cuando Jesús resucita, un grupo de 3 mujeres estaba frente al sepulcro y son las primeras en ver al Cristo resucitado. Y Jesús eligió este mensaje, que para mí sigue siendo uno de los mensajes más grandes de todos los que pronunció Jesús. Porque si Dios tuvo toda una eternidad para pensar cuál iba a ser los nombres de Jesús, Jesús también tuvo toda una eternidad para pensar. Estoy haciendo un antropomorfismo, claramente Él no necesitó pensar nada, pero lo estoy diciendo para que podamos llevarlo a nuestra dimensión. Elegir las palabras exactas en el momento oportuno, ¿no? Siempre lo asocio con la abismal diferencia que los separa. Las palabras que eligió Neil Armstrong cuando pisó la luna el 20 de julio de 1969, y él las pensó mucho, dice, porque me va a estar escuchando el mundo entero cuando yo ponga mi pie en la luna, ¿no? Y él dijo, este es un pequeño paso para el hombre, pero un tremendo paso para la humanidad. Y esa frase pasó al bronce. Y la pensó un tiempito, pero Jesús tuvo toda una eternidad para elegir las palabras que Él usaría al resucitar.
Y sus palabras fueron estas: ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Porque el niño que nació en Belén es Dios fuerte y nos revela a Dios. Es Padre eterno y nos revela al Padre. No le digas a mis hermanos que su descendencia llenará estadios. Eso va a pasar, pero no es lo importante. No le digas que en el 2025 yo voy a tener más de 1.000 millones de hijos en el planeta Tierra. Eso va a pasar, pero no es lo importante. No le digas que ese puñadito temeroso que hoy se está juntando en el aposento alto, en 200 años va a destruir al imperio romano, el más fuerte de todos los imperios, sin blandir una sola espada. No se los digas, eso va a pasar, pero no es lo importante. Lo único importante que le tenés que decir es que mi Padre es ahora, a partir de ahora, el Padre de ustedes. Y a partir de ahora, mi Dios es también el Dios de ustedes, porque eso es lo importante. Ese es el mensaje de Navidad. Ese es el mensaje de Jesús. Y finalmente, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y siempre se habla de la paz en la Navidad, ¿no? Como esas cosas que nunca se alcanzan, ¿no? Como Cafetín de Buenos Aires, ¿eh? El famoso tango, esas cosas que nunca se alcanzan. Porque la paz nunca se alcanza. Y lamentablemente el hombre tiene guerra en su interior y por lo tanto solo puede proyectar lo que tiene. Los veteranos de la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, ya no queda ninguno en realidad, han fallecido los últimos hace poco. Los veteranos de la Primera Guerra Mundial recibieron una medalla. Esa medalla decía: la guerra que pondrá fin a todas las guerras. Ya pasamos 115 años del fin de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. 105 años del fin de la Primera Guerra Mundial. Y seguimos en guerra. Y cada vez hay más guerras. Es más, el Apocalipsis se ocupa de decirnos que las guerras aumentarán. Lamentablemente. Porque la guerra a escala grande no es ni más ni menos que la guerra a escala pequeña. Porque la guerra es generada por personas que no tienen paz. Y como no tienen paz, proyectan la guerra. Una canción que cantábamos hace 1500 años cuando yo era chico decía así: cuando los hombres tengan la paz en el corazón, podrán darle al mundo la paz que ansía hoy. No hay paz, dijo mi Dios, dice la profecía, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, no hay paz. Pero Jesús cuando estuvo acá dijo: yo les dejo la paz. No la paz que les da el mundo, sino la paz que yo les doy. Por eso, la paz que Cristo puede traer a tu vida no es la buena expresión de deseo de la paz navideña. Porque lamentablemente las estadísticas demuestran que en la época de Navidad es cuando más conflicto hay. Pero la paz que Cristo da excede a los límites de una festividad, excede a los límites de un recuerdo, excede a los límites de una efeméride de calendario. La paz que Cristo da nace a partir de una entrega profunda de todas mis guerras al príncipe de paz. Al príncipe de paz. Y qué bueno sería, y sería maravilloso, que el mensaje que hoy nos transmite esta Navidad sea realmente el de una nueva Navidad, como el que titula este encuentro que ya está terminando. Que uses la maravillosa excusa de la Navidad, que tantos usan para tantas cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Qué lindo sería que hoy puedas usar la maravillosa excusa de la Navidad para decir: voy a hacer que esta sea una nueva Navidad. Voy a elegir a un nuevo consejero. No me voy a guiar ni por el horóscopo,
ni por consejeros que me dan su mejor consejo, pero su vida no respalda los consejos que me están dando. No me voy a guiar por los influencers que resulta que aconsejan de la vida y después aparecen suicidados, porque hay que decirlo esto también. Voy a empezar a buscar un consejero admirable. Voy a empezar a buscar un Padre eterno. Alguien que realmente sane mis relaciones. Alguien que intervenga en mis vínculos enfermos y sea capaz de restaurar lo que el diablo y el pecado han roto. Que tu Navidad sea una decisión de que el niño que nace es ese Padre eterno que vos necesitás para sanar las relaciones familiares enfermas. Ese Dios fuerte que tiene poder sobre las cosas que a nosotros hoy parecen agobiarnos y que increíblemente en la debilidad extrema que Jesús mostró aún hasta la muerte y muerte de cruz, nosotros encontramos las fuerzas que Dios da para sobrellevar cualquier dificultad. Y finalmente, la verdadera paz. Qué maravilloso sería que podamos ser mensajeros de la paz. Isaías escribiría unos capítulos más adelante: qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, que traen nuevas del bien, que publica salvación, que dice a Sión, tu Dios reina. Así dice Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia la paz, del que publica salvación, que dice al pueblo, a Sión, tu Dios reina. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y que sea este tu mensaje de Navidad. Todavía hay tiempo para que vos puedas anunciarle a alguien la Navidad. Todavía hay tiempo para que vos transmitas este mensaje. Mirá qué cortito es este pasaje. Y cómo resume el verdadero sentido de la Navidad. 700 años antes de que eso se cumpliera. Un consejero admirable, tu vecino, tu amigo, tu familiar necesita cambiar de consejero. Es hora de que cambie de consejero. A mí a veces me preocupa, y me preocupa en serio, cómo aún cristianos acudimos a consejeros que no son capaces de sostener sus propias vidas. ¿Usted le pediría ayuda a un escalador que se vino abajo trepando una montaña? Y me parece que no. Me parece que no. Yo una vez fui a un dermatólogo porque se me estaba cayendo el pelo. Tenía 20 largos de años, casi 30. Como ven, ese problema se detuvo. Bueno, ¿por qué se ríen? Voy al dermatólogo a ver si podía resolver mi problema de caída del cabello. Abro así la puerta. El dermatólogo era calvo como una pelota. Y venía a saludarlo, doctor. Quería ver cómo estaba. ¿Qué le va a decir? Ya está. Este no me puede asesorar. Capaz que si tengo una manchita en la piel sí, pero en cabello no. Y a veces vamos a pedir que no se nos caiga el cabello a consejeros calvos. Hay alguien en tu familia que necesita un consejero admirable. Hay alguien en tu vecindario que necesita un consejero admirable. Que necesita un Dios fuerte. Que necesita un Padre eterno. Y que definitivamente necesita al Príncipe de Paz. Te invito a cerrar tus ojos y que sea también el cierre de este tiempo, tu oración a Dios en este momento, y quizás puedas decirle así: Señor, la Navidad es otra cosa. Y hoy yo creo que necesito estas virtudes del niño de Belén. Necesito renovar mi consejería. Necesito encontrar fuerzas para seguir adelante. Necesito restaurar vínculos familiares. Necesito restituir la paz en mi vida.
Quizás alguno hizo bingo en esta noche con estas 4 necesidades. Quiero decirte que el niño que nació en Belén vino para hacer esto y mucho más. Señor, yo quiero orar en esta noche para que todos los que hoy estamos aquí conozcamos una nueva Navidad. Quizás durante 20, 25, 30, 50, 70 años, Señor, celebramos la Navidad de las propagandas, de los afiches y de los comercios. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a cada uno a restituir el verdadero sentido de ese niño que nacía. Porque ese niño es nuestro niño. Porque ese hijo nos fue dado a nosotros, Señor. Y vos nos diste tu hijo. Tú nos diste a ese hijo, Señor. En la cruz del Calvario lo entregaste para que hoy ese niño devenido en Salvador eterno, glorificado y resucitado a tu lado, sea el Padre eterno que necesitamos. Sea el Dios fuerte que nos ayuda en nuestra debilidad. Sea ese consejero admirable que guía nuestras decisiones. Y sea el príncipe de paz que trae quietud y sosiego aún en medio de la tormenta exterior. Hoy necesitamos estas virtudes. Si vos en esta noche reconoces que nunca entendiste a Jesús de esta manera, acá hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay ancianos. Quizás te sentaste en esta silla durante meses y años, acá o en otro lado, pero nunca entendiste a Jesús de esta manera. Qué bueno sería que en esta noche puedas decir: Señor, hoy yo creo que Jesús nació para cambiar mi vida, que Jesús nació para entregar su vida porque es el Hijo que Dios nos dio para darnos vida a través de su muerte. Esta noche entiendo que Jesús entregó su vida por mí. Él murió por mí. Esta noche entiendo que tengo que cambiar de consejero. Esta noche entiendo que necesito un padre que restaure. Esta noche entiendo que necesito la fuerza de Dios para salir adelante. Esta noche entiendo que Cristo tiene que ser la restitución de la paz en mi vida. Esta noche entiendo eso. Quizás hoy quieras recibir definitivamente a Jesús en tu corazón y quieras entregarle a Él tu vida como el Señor y el Salvador. Y si quizás hace tiempo lo hiciste y hoy te encontrás en un desierto, te encontrás en el valle de sombra, acordate que en el valle de sombra tú estarás conmigo. Jesús está con vos ahí. Y volvé a levantar tu mirada y volvé a buscarlo y volvé a clamar por ese Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, admirable consejero. Porque ese niño que nos es dado, ese hijo que nos es nacido, vino para hacer todo eso y mucho más en tu vida y en la mía. Señor, nos despedimos en esta confianza de que tú estarás obrando, Señor, y que tu palabra encontrará corazones sensibles en los cuales germinar y producir fruto. Yo oro, Señor, en esta noche. Oro, Señor, en esta noche, para que muchos podamos recibir realmente esta promesa que viene de parte de Dios, que nació en forma de niño en Belén, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó y hoy vive para siempre, esperando a que nos reencontremos con Él. Gracias, Señor. Renueva nuestro sentir, renueva nuestro compromiso, renueva nuestra visión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quizás vos que estás y escuchaste este mensaje, yo te animo a que hagas también esta decisión. Porque si estuviste escuchando estas palabras
es porque seguramente Dios está hablando a tu vida. Que Dios te bendiga.